historia progresiva. Y en tercer lugar, que Cristo es la clave. Si todo eso es verdad, entonces es posible tener un hilo conductor de la Biblia. Y yo les propongo que ese hilo conductor se llama reino de Dios como concepto, ¿no es cierto? No es la única manera de describirlo, pero es una manera didáctica, útil de describirlo. Y ese hilo conductor, ese reino de Dios como concepto, tiene un patrón muy definido, tiene unas características muy claras, ¿no es cierto? Y que son fundamentalmente tres, ¿no es cierto? El reino de Dios consiste en el pueblo de Dios, en el lugar que Dios escoge para que vivan bajo su gobierno. El pueblo que Dios forma, en el lugar que Dios escoge para que vivan bajo su gobierno. Cuando tengo eso, tengo reino. Si no tengo eso, no tengo reino. Y lo que quiero que descubramos ahora es cómo toda la historia bíblica está construida en torno a ese patrón. Cómo todo lo que Dios escogió poner tiene que ver con ese patrón. Y en alguna parte, todo esto conecta con Cristo, porque si no, no podría ser verdad. Vamos a la creación entonces. Vamos a Génesis. Ups. No se ve el dibujito. Debería parecer un dibujito que no se ve, pero bueno, el dibujito es secundario. Me pregunto si los otros dibujitos van a aparecer o no. Bueno, ¿alguien podría leer por favor lo que está ahí en la pantalla, fuerte y claro? Dios hizo el mundo y todo lo que está en él, y él hizo al ser humano a su propia imagen. Los primeros seres humanos fueron Adán y Eva. Como creador del mundo, Dios es quien gobierna el mundo. Sin embargo, Dios bendijo a Adán y Eva y los designó como administradores de su creación. Y después lo pueden leer, Génesis 1, 26 al 2.3, ¿no es cierto?, el relato de la creación, pero el 26 comienza diciendo, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y los crea hombre y mujer, ¿no es cierto?, y les encomienda esta tarea de gobernar la tierra. ¿Recuerda cómo se expresaba el gobierno de Dios en la creación? ¿En qué consistía? En el mandato, su palabra, y era dos cosas, muy simples. Administra la creación, no coma del árbol del bien y del mal. Esa era la Biblia que tenía Adán y Eva, bien cortita. ¿Ok? No se ven los monitos. Ya, vamos a saltarnos los monitos entonces. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra Génesis inmediatamente al describir la creación y cómo Dios ordena todo y cómo Dios les da esta instrucción, este mandato? Nos muestra que hay un orden creado, una jerarquía, si se quiere. ¿Ve? ¿Quién está por sobre todo? Dios. ¿Y bajo Dios está quién? El ser humano, el hombre. ¿Y bajo el ser humano qué está? La naturaleza. ¿Ok? Lo diferencio porque nosotros también somos parte de la creación, por eso uso la palabra naturaleza en esta ocasión para distinguirlo. Pero, por lo tanto, la naturaleza, la creación, ¿a quién debe someterse? Al hombre. ¿Y el hombre, el ser humano, a quién debe someterse? A Dios. Así funciona. Así es el orden creado en la Biblia. Y la caída consiste justamente en que eso se revierte, se desordena.
el orden se pierde, y cuando no hay orden, ¿qué hay? Hay desorden. Y así vivimos nosotros, querido hermano, en un mundo desordenado. Porque, ¿qué es lo que ocurre en Génesis 3? Cuando, por tiempo, no vamos a ir leyendo todos los textos, así que tú anótalos nomás y después los lees en casa. Pero ¿qué ocurre en Génesis 3? ¿No es cierto? Viene, ¿quién viene a tentar a Adán y Eva? Las serpientes. Satanás como una figura de la creación de la naturaleza. Es decir, la naturaleza se subvierte, se revela. ¿Y qué hace el ser humano? ¿A quién tiene que obedecer el ser humano? A Dios, pero en lugar de eso le hace caso a la serpiente, a la criatura. ¿Ok? Y le desobedece y se desordena todo el orden, se trastoca. Ahora, quiero que se den cuenta que todos esos eventos, que son muchos, con muchos detalles, con personajes, con los diálogos, todo eso, tiene que ver con el reino de Dios. ¿Ok? Porque finalmente, al trastocarse el orden, ¿qué pasa con el gobierno de Dios? Se pierde, porque el hombre no se somete a Dios. ¿Cuál es el patrón del pueblo? El pueblo que Dios crea, puestos en el lugar que Dios escoge, para que vivan bajo su autoridad, su gobierno. ¿Y qué hacen Adán y Eva? Deciden no someterse al gobierno. ¿Cuál era el gobierno? Era administrar la creación, y ellos no administran la creación, sino que se coluden con la creación. ¿Sí? Y no comas del árbol del bien y del mal. ¿Y qué hacen? Comen. Por lo tanto, ellos tiran por la ventana el gobierno de Dios. Y una vez que se pierde el gobierno de Dios, que tú rechazas el gobierno de Dios, ¿qué es lo que pasa con Adán y Eva? Ellos pierden el lugar. ¿Por qué? Dios los echa del jardín del Edén. Pierden el lugar. Y por lo tanto, ya no son pueblo de Dios. Esa es la historia de la Biblia. Dios crea todas las cosas con un orden, con su reino presente. El reino se pierde por la desobediencia del hombre y hay consecuencias. ¿Y qué hace Dios al respecto? ¿Se queda de brazos cruzados? No. Los propósitos de Dios no se pueden echar a perder. Por lo tanto, Dios nos informa de su plan de revertir las consecuencias del pecado. ¿No es cierto? Y el primer anuncio de ese plan está en Génesis 3:15, ¿no es cierto? Leámoslo para refrescar nuestras memorias. Génesis 3:15. ¿Alguien lo puede leer, por favor, en voz alta? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, y ese es el primer anuncio de que Dios va a hacer algo para revertir el problema. No es mucha información, es poquita. Bueno, pero eso no me tiene que sorprender, porque recuerda que la información que Dios nos da en la Biblia es de forma progresiva, es decir, cada vez va a ir siendo más y más clara. Entonces no es raro que a estas alturas la información sea breve, poquita. Necesito el resto de la Biblia para entender bien de qué se trata. Pero ya hay un anuncio ahí de que esto no se va a quedar así y que se van a revertir las cosas. Y algo tiene que ver con un hijo.
algo tiene que ver con un hijo. Y de aquí para adelante comienza la búsqueda de ese hijo. ¿Quién será? Y por eso es tan interesante que justo después del 3 viene el 4. No sabemos cuánto tiempo pasa entre el 3 y el 4, pero ¿qué es lo que primero nos cuenta el 4? Que Adán tiene hijos. Adán y Eva tienen hijos. Entonces la primera pregunta que nos surge, o nos debiera surgir si estamos leyendo bien la Biblia, es: ¿serán estos? ¿Uno de estos será ese hijo? Y la respuesta es no. Y así seguimos por toda la Biblia. Comienza la búsqueda del hijo. Entonces, pero ese hijo tiene algo que ver con el hecho de que Dios va a recuperar este orden. Llegamos hasta Génesis 3 y no hay reino. ¿Por qué? Porque los seres humanos rechazan el gobierno de Dios, por lo tanto no están en el lugar que Dios escoge para ellos, no son su pueblo. ¿Cuál es la meta entonces para la meta de Dios y la meta para cada uno de nosotros, para cada persona en la creación? Es que lleguemos a ser su pueblo, estemos en el lugar donde Dios quiere que estemos y vivamos bajo su gobierno. Así de fácil es. Así le puedes explicar a alguien qué significa ser cristiano. Que tú aprendas a ser pueblo de Dios, que vivas en el lugar, que estés en el lugar que Dios escoge para ti y vivas bajo su gobierno. Ahora, ahí vamos a aprender qué significan cada una de esas cosas, pero en eso consiste. A eso estamos llamados. No es más ni menos que eso. Por lo tanto, aquí comienza la historia de cómo Dios va a hacer las cosas, pero no es una historia bonita todavía. No es una historia bonita todavía. Estamos recién en el capítulo 3. Y el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Qué pasa en esa historia? Si has leído Génesis o te acuerdas. ¿Qué pasa con esa historia? Es una espiral descendiente de maldad. Cada vez la cosa se pone peor. Cada vez el rechazo al gobierno es peor. Cada vez están más lejos de Dios. Cada vez son menos pueblo de Dios. Y entre medio pasamos por el diluvio, que no tenemos mucho tiempo de comentar al respecto, pero una cosita cortita nomás para que nos demos cuenta cómo opera el patrón del reino en toda la historia. Es decir, ¿qué es lo que yo no quiero que pierdan de vista? El patrón. Es decir, no quiero que los árboles les impidan ver el bosque. ¿Ya? Otro día podemos mirar los árboles. Hoy día es el día de mirar el bosque. ¿Okay? Lo que quiero que vean en cada historia es que detrás de todos esos detalles riquísimos que hay ahí, porque los detalles son importantes, de toda esa variedad que hay una unidad, hay un patrón. Y cuando hablamos del episodio del diluvio, finalmente en el episodio del diluvio, ¿quién es el pueblo de Dios? Noé y su familia. Ya no son 2, ya son 8. ¿Cuál es el lugar? Adentro del arca. ¿Y cómo se expresa el gobierno de Dios? De nuevo, a través de la palabra de Dios, con la instrucción de construir el arca, sube los animales y métanse cuando empiece a llover. Así de clarito. ¿Okay? Y ahí tenía la decisión, ¿no es cierto?, a Noé de obedecer, y ellos se someten. Entonces, en ese breve episodio tenemos ahí, en esa cápsula, el gobierno de Dios, o sea, tenemos el reino, ¿ya?, que es un anticipo de lo que va a venir. Pero después del diluvio, ¿mejoran las cosas? No, las cosas siguen peor. Por lo tanto, lo que nos dice eso es la solución todavía no ha llegado. Esa solución de Génesis 3:15 todavía no ha llegado. ¿Quién es este hijo?
que va a venir y va a arreglar las cosas. Y siguen las cosas en peor, hasta que llegamos al capítulo 11, que es la culminación del desastre. ¿Alguien podría leer eso, por favor? Adán y Eva decidieron rechazar a Dios. Como resultado del rechazo, los seres humanos ya no pueden relacionarse correctamente con Dios, ni entre ellos, ni con el resto de la creación. Los hombres tratan de construir una sociedad sin Dios, Torre de Babel. Dios castiga al hombre por su rebeldía. Llegamos al episodio de la Torre de Babel, que es el capítulo 11, versículos del 1 al 9. Y esta vez sí les voy a pedir que lo leamos. ¿Alguien podría leerlo en voz alta, por favor? Génesis 11, del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y las mismas palabras, que aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y costámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Llegámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para caer la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí esparció su reino. Sí, por eso lo llamó Babel. Tiene su razón, porque nosotros decimos, bueno, ¿qué tiene que ver? Que dice, por eso lo llamó Babel. Nosotros imitamos el sonido de las palabras vacías como bla, 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 y de ahí viene Babel. De hecho, la palabra, el nombre Babel era justamente casi una burla, así como bla, 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 bla. En eso consistió el habla de los seres humanos de ahí en adelante. Pero quiero que vean que lo que sucede aquí no es más que lo que ocurrió en Génesis 3 aumentado. En Génesis 3 aumentado. Ahora, ya no es Adán y Eva, ya son muchos, ¿no es cierto? Pero, ¿se someten al gobierno de Dios? No, al contrario. Ellos no están ni ahí con Dios y están buscando una manera de protegerse de Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿están en el lugar de que Dios ha escogido? No, para nada. Por lo tanto, no son pueblo de Dios. Y el levantar esa torre es una expresión física, concreta de su rebeldía. Nosotros vamos a llegar al cielo. Nosotros. ¿Ya? Y nos vamos a unir por si acaso. No vaya a ser que alguien intente, ¿qué dice? Esparcirnos. Bueno. Pero obviamente, igual que en Génesis 3, Dios dice, las cosas no se van a quedar así, igual que con el caso del diluvio. Y Dios interviene de alguna manera limitando la maldad del ser humano. No la elimina todavía, pero sí la limita. Y lo primero que hace, ¿no es cierto?, Él desciende. Siempre en la Biblia, cuando Dios desciende, algo va a pasar. Algo va a pasar. ¿Ok? En Génesis 3, después de que Adán pecó, Dios aparece en el jardín. Dios desciende. Y dice, ¿qué andaba haciendo? Como que si Dios no supiera. Ya el hecho que aparezca ya es... Aquí Dios desciende. Y así, en diferentes... momentos, siempre el descenso de Dios es juicio, pero también salvación. Juicio y también salvación. Hasta el gran descenso de todos. La encarnación. Cuando ya no desciende en forma temporal, sino en forma
permanente de una manera y encarnado, hecho hombre. Y Dios dice, yo no voy a permitir esto porque lo que yo estoy determinado a hacer es restablecer el reino. Por eso esto que ustedes quieren hacer de rebelarse como humanidad contra mí, yo no lo voy a permitir. Y por eso lo que Él trae son dos cosas. Trae desunión entre los seres humanos. ¿Y cómo viene eso? A través de la confusión de los idiomas. Desde ahí es que la comunicación se transforma en un problema entre los seres humanos. Usted tiene problemas para comunicarse con su señora, de repente tiene problemas, pelean, discuten. Babel, ahí está el problema. Por eso los seres humanos nunca van a lograr la unidad. Por eso el anhelo de los seres humanos es la unidad. ¿Cuál es el gran sueño de las Naciones Unidas? Eso, ser unida. Pero nunca lo van a lograr. Nunca. Sin Dios nunca. Cada vez que hay olimpiadas, ¿cuál es el mensaje al mundo? Todos unidos, todos iguales. Dura como 24 horas hasta que se les acaba. Pero nunca va a funcionar. Y cada sociedad que quiere mostrar que ellos son algo, que valen algo, ¿qué es lo que hace? Levanta una torre. Levanta un gran edificio. Un gran monumento. ¿Y quién puede levantar el más grande, el más alto? Así va a ser hasta que el Señor vuelva. Todas esas son expresiones de nuestro orgullo humano, de nuestro deseo de autonomía. Pero Dios desciende, los confunde. Y de ahí, entonces lo confunde su lenguaje. Y yo dije dos cosas. ¿Qué es lo segundo que hace? Los esparce. Y esto es muy importante porque aquí se reafirma lo que vimos en Génesis 3 y que ha establecido que ser esparcido es maldición. Ser reunido es bendición. De ahí para adelante, en toda la Biblia. Dios envía juicio, esparce. Dios envía bendición, reúne. ¿Y qué es la iglesia? Es una reunión. ¿Y qué es lo que va a hacer la nueva creación? Una reunión de una multitud de toda lengua, raza, pueblo y nación. Pero una reunión en torno a Dios, no en torno a nosotros mismos, en torno a Dios. Entonces, de ahí en adelante, por eso la división en la iglesia es tan triste. Y no me refiero al hecho de que existan diferentes denominaciones, eso es parte del plan de Dios también. Este es un paréntesis. Yo creo en la unidad de los creyentes, pero no creo que alguna vez vayamos a lograr unirnos institucionalmente. Es decir, todos los creyentes unidos en una sola gran denominación, porque creo que haríamos lo mismo que en Babel, aún siendo cristianos. Dios no lo va a permitir. No está dentro de los planes de Dios. Sí que haya unidad, pero no una unidad, no una sola institución. Nos rebelaríamos, igual que los hombres en Babel. El Señor así nos mantiene humildes, nos mantiene controladitos, pero sí al interior de las congregaciones. Las divisiones por eso son tan tristes, porque lo que es bendición es reunión, reunidos en torno a la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que quiero que no pierdan de vista? El bosque. ¿Cuál es el bosque? El patrón del reino. Los eventos de Babel están descritos en torno al gobierno, al lugar y al pueblo. Y lo bueno de el capítulo 11 es que después viene el 12. ¿Ok? Vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 12. ¿Alguien los puede leer, por favor, en voz alta? Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham:
buena estera, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¿Okay? Y esto está puesto en forma tan premeditada, un evento después del otro. Y quiero que noten lo que viene. Veamos aquí primero esto, para ir entendiendo qué está pasando aquí. ¿Alguien podría leer eso, por favor, en voz alta? Dios escoge a Abraham y le hace una promesa. A diferencia de Babel, Dios le dará un nombre y se compromete a tener una relación especial con él. Dios haría de su descendencia una gran nación y les daría una tierra para que habitaran. Finalmente, la bendición de Dios alcanzará a todas las naciones. Ok. Entre paréntesis, dice a todas las naciones. ¿Okay? Acá un paréntesis, un punto de aclaración muy, muy importante, porque una vez aclarado, disipa muchas confusiones para el resto de la Biblia. ¿Cuántas naciones son todas las naciones? Sí, pero estoy preguntando cuántas, quiero un número. ¿Cuántas naciones son todas las naciones? En la cosmovisión bíblica son 2. Cuando la Biblia habla de las naciones, se refiere a los gentiles. Y cuando la Biblia habla de todas las naciones, está hablando de judíos y gentiles. Porque en la cosmovisión bíblica, es decir, cómo Dios ve y distingue al mundo, hay 2 naciones nuevas. Bueno, no estamos hablando de unidades geopolíticas, ni de razas. Existen dos naciones nomás, los judíos y los gentiles. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que esta promesa es válida para judíos y gentiles. Pero esto también nos ayuda mucho para entender en el futuro, cada vez que habla de las naciones o todas las naciones, a qué se refiere. Siempre son 2. Nada más. Pero como dije, esto está estratégicamente puesto, ¿no es cierto?, este relato después de la Torre de Babel. ¿Por qué? Primero, en Génesis 11, ¿qué es lo que ellos desean? Ellos desean hacerse un nombre. ¿Ya? Hay algunas traducciones que dicen hacerse famoso. Eso es parte de, no es todo. Yo prefiero las traducciones que mantienen el término nombre. Porque lo que ellos están diciendo es, nosotros nos vamos a darnos una identidad. Nosotros vamos a decidir quiénes somos y qué somos, solos, sin Dios. Ellos quieren hacerse su nombre. Yo decido quién soy, no otro. ¿Les suena conocido eso? ¿Les suena contemporáneo o no? Luego son dispersos, ¿no es cierto? Como resultado de eso, Dios los dispersa. Pero en Génesis 12, Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar un nombre. En Babel, ellos querían hacer su nombre, y Abraham, ¿qué le dice a Dios? Yo te voy a dar un nombre. Es decir, yo te voy a decir quién eres. Yo te voy a decir quién eres. Tu identidad tiene que nacer de mí, de tu relación conmigo. Y en vez de dispersarlo, Dios le promete una asamblea, una reunión, una familia, que de él va a crear una familia, un pueblo, una reunión. Eso va a comenzar con un hijo. Eso me suena, hijo, Génesis 3:15, viene un hijo, ¿no es cierto? Y esto no es solo para ti, Abraham, es para todas las naciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que está detrás de eso? El reino, ¿no es cierto? La promesa contiene, y lo que quiero que vean es eso, la promesa misma
La promesa que Dios le da a Abraham, ¿qué es lo que contiene adentro? El reino, el patrón del reino. Dios le promete un pueblo, una descendencia. ¿No es cierto? Dios le promete una tierra. Para que vivan bajo su gobierno, en una relación especial con Él. Y como es progresivo, es decir, hay más información, le agrega que esto será para todas las naciones. Okay. ¿Se dan cuenta entonces cómo opera la progresión y la unidad? ¿Ya? Y teníamos una promesa en Génesis 3:15 que no tenía mucha información, ¿se acuerdan? Pero ahora tenemos otra promesa que nos aclara la promesa de Génesis 3:15, porque acá hay más información. ¿Ya? Y de aquí los eventos comienzan a cambiar. Porque una vez que Dios hace esta promesa tan clara, ¿ya? Comienza toda la acción dirigida hacia el cumplimiento de esa promesa. En un sentido, podríamos decir que la Biblia se divide en tres partes. Génesis del 1 y 2, la creación. Génesis 3 al 11, el desastre. Y Génesis de 12 en adelante, la solución de Dios, el plan de Dios. Si yo no entiendo los primeros 11 capítulos de Génesis, no voy a entender el resto de la Biblia. Y los primeros 11 capítulos de Génesis no tienen sentido sin el resto de la Biblia, porque es hablar del problema sin la solución. Y el resto es la solución, pero ¿a qué problema? Bueno, hay que entender Génesis del 1 al 11. Y la promesa o pacto, que es lo mismo, hablar de pacto o hablar de promesa es lo mismo, es muy potente. Cuando yo hago una promesa, eso es muy potente. Porque si yo te hago una promesa, ¿no es cierto? Yo te digo, la próxima semana te invito a un asadito. ¿Qué genera eso en él? Saliva. Inmediatamente genera expectativa y genera esperanza. ¿Ya? Sobre todo si él piensa que yo voy a cumplir la promesa. ¿Tú crees que yo voy a cumplir la promesa? No me cree mucho. ¿Ya? Y eso está bien, porque el poder de la promesa depende mucho del que promete algo. Por eso las palabras de Dios, cuando Pablo nos dice en Romanos 10 que la fe viene por el oír, y oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Eso es porque Dios, el autor de esa palabra, tiene mucha credibilidad, tiene mucho peso, por lo tanto lo que él dice es creíble y genera fe, ¿no es cierto? Porque si yo le dijera a Mario, renuncia a tu pega, vende tu casa, sígueme, yo te voy a contratar de aquí hasta el resto de tu vida, te voy a pagar un sueldo de 10 millones de pesos al mes por el resto de tu vida. Si Mario me hace caso, eso no es fe, es tonto. Porque yo no tengo ninguna capacidad de cumplir esa promesa. Ninguna capacidad. ¿Ya? Ahora, si yo fuera Bill Gates o alguien parecido, ¿no es cierto?, con 50.000 millones de dólares en el banco, y yo le digo eso, bueno, ahí hay un poco más de esperanza porque tengo la posibilidad de cumplir esa promesa. Por lo tanto, si me haces caso, eso sí es una medida de fe en mí. Pero ¿de qué depende la fe entonces? De la capacidad, de la credibilidad que tiene el que me hace la promesa. Eso es lo que provoca fe en mí. ¿No es cierto?
Por eso que Dios hable provoca fe en mí. Que yo hable no provoca nada, el sueño normalmente, pero Dios habla y eso, por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces cuando Dios le habla a Abraham, ¿por qué Abraham puede obedecer si lo que le dice es muy increíble? Agarra todas tus cuestiones y ándate. Vende tu casa, hace tus maletitas, vende todo y súbete al bus. ¿Para dónde, Señor? Yo te aviso. Eso es lo que le dice. Ahora, ¿cómo le hace caso? Bueno, porque es Dios el que le está diciendo. Y eso genera fe en Él, ¿no es cierto? Las promesas generan esperanza, expectativa. Y eso es lo que genera. Y lo que generan nosotros los lectores también. ¿Y cuál es la expectativa nuestra? Es, bueno, ¿cómo y cuándo Dios va a cumplir esta promesa? De aquí en adelante, toda nuestra lectura de la Biblia está dirigida por esa pregunta. ¿Y qué pasó con la promesa? Porque Dios hizo una promesa, y si Dios hace una promesa, la tiene que cumplir, ¿o no? Por lo tanto, cada vez que avanzamos una página después de esta promesa, en cualquier parte de la Biblia, la pregunta es ¿y qué pasó con la promesa? ¿Cómo Dios cumplió esa promesa? Entonces eso genera una expectativa inmediata en nosotros y empieza a generar toda la clase de unidad y conexiones de la Biblia que tiene que ver. Y recuerda que esa promesa es la promesa del reino. Es la promesa del reino. ¿Tú quieres hacer una pregunta? Sí, no, ¿es posible inferir de que los receptores de esa promesa en ese tiempo sabían perfectamente de lo que Dios estaba hablando? O sea, era para ellos claro lo que estaba cuando le hablaba de hijo, o ellos pudieron ignorar ignorancia completa, digamos, hasta Cristo, digamos. Ellos tenían suficiente información para creerle a Dios y confiar en su promesa. Por eso, tanto ellos como nosotros somos creyentes porque creemos en la promesa. Nosotros tenemos más información que ellos, pero creemos en la misma promesa. Ellos creían en una promesa que estaba por cumplirse. Nosotros creemos en una promesa que ya se cumplió, pero es la misma promesa. Ellos tenían menos información que nosotros, pero tenían al mismo Dios, y a Él le creían, y en eso confiaban. Fe e información no siempre están conectadas, no son directamente proporcionales, por decirlo así. Cuando tenga más información como cristiano, tengo por ende más fe que los antiguos cristianos o los antiguos hermanos, digamos. Sí y no. Porque depende qué hago yo con esa información. Si la uso para llenar mi cabeza o la uso para obedecerle a Dios. Porque si la uso para llenar mi cabeza, da lo mismo, si es mucha o poca. Pero si yo la uso para obedecerle a Dios, sí. Por eso estamos en una posición privilegiada nosotros, en la historia de la salvación. Tenemos más información. Pero tenemos la misma promesa y el mismo Dios. Y lo que ellos tenían era la credibilidad de Dios, el carácter de Dios creíble. Era toda la reputación de Dios que ellos tenían, que les hacía creer su promesa es verdad, y en eso creemos, y gracias a eso ellos eran salvos. Cuando Jesús en el Nuevo Testamento dice Dios es Dios de vivo y no de muerto, es posible entonces inferir que los hermanos creyeron, tal como nosotros creemos hoy día. Absolutamente. Claro, exacto. No tenían los detalles, pero que creían en el Hijo que iba a venir y que iba a perdonar sus pecados y restablecer el reino. Claro, así es. Ellos creían en el Hijo. Eso es ser hijo de la promesa, eso es ser creyente en la promesa. Sí, Víctor. Respecto a eso, de ahí también hace el concepto de que ellos esperaban un Mesías. Pues, claro, a partir de ahí en adelante es muy claro que ellos esperaban. Exacto. Bueno, y esto tiene que controlar toda mi lectura de la Biblia. Pero esto además nos ayuda a entender algo sumamente importante. Sumamente importante. Recuerden, esto es lo que controla el resto de la Biblia. Todo lo que... Y que sigue siendo el patrón, porque la promesa y el patrón del reino no son dos cosas diferentes. La promesa contiene
contiene el patrón. Pero esto es fundamental por lo siguiente. Piensa en esto. Está en la Biblia, registrados todos los eventos de la vida de Adán. No. ¿Están registrados en la Biblia todos los eventos de la vida de Moisés? No. ¿Están registrados en la Biblia todos los eventos de la vida de David? No. ¿Están registrados en la Biblia todos los eventos del pueblo de Israel? No. ¿Están registrados todos los eventos de la vida de Jesús? No. Entonces la pregunta de Perogrullo, la pregunta fundamental es: ¿por qué están los que están y no otros? Porque si no están todos, es que hubo un criterio de selección en la Biblia. ¿Qué criterio de selección usó Dios para poner lo que está en la Biblia y no otra cosa? Y el criterio de selección es lo que tenía que ver con la promesa y el cumplimiento. Porque esto es lo que gobierna la acción, los eventos. Por eso es que cada vez que yo me encuentro con algo de aquí para adelante, yo me tengo que preguntar: ¿y qué tiene que ver esto con la promesa? ¿Qué tiene que ver esto con el reino? Que es lo mismo, es la misma pregunta. ¿Qué tiene que ver? Porque si está aquí, es porque tiene que ver con eso. Entonces, si yo no entiendo la relación entre lo que estoy leyendo y la promesa y el cumplimiento, no he terminado de leer la Biblia. Mi lectura no está completa. Mi comprensión no está completa. Todavía no le he encontrado el lugar de la pieza. ¿Ya? Porque los textos bíblicos no están porque sí nomás en la Biblia. Porque a alguien se le ocurrió. Hay un tremendo criterio de selección detrás. ¿Y cuál fue el que usó Dios entonces para que esté eso y no otro? Porque es lo que tiene que ver con las promesas y el cumplimiento. Por eso si hoy día aparecieran otros libros escritos de Moisés o del apóstol Pablo, qué sé yo, los leeríamos con ávido interés, pero no los pondríamos en la Biblia, porque los que están en la Biblia son los que Dios decidió que estuvieran a través de un complejo proceso histórico, claro, pero los que Dios decidió que estuvieran, porque tienen que ver con la promesa y el cumplimiento. Ese es el criterio de selección y eso es lo que tengo que recordar cada vez que yo leo cualquier parte de la Biblia, cualquier parte. ¿Ok? ¿Cómo estás? Bien, bueno, llegamos a una parte que es bien compleja, porque saltamos de aquí al Éxodo, así que este sería un buen momento para hacer un descansito un poquito más largo, unos 15 minutos, y de ahí hacemos una hora más y ahí tengo que conversar con los jefes que hacemos. Sí, jefe, diga. No, hermanos, vamos a tomar, como dice el pastor,